Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotarradio.com, a su programa Al Grano. Hoy viernes, finalizando la semana, y en esta oportunidad, esta semana ha sido verdaderamente movida e inclusive estamos finalizando con dos temas fuertes. Dos temas fuertes con dos invitados que ya van ustedes a conocer, pero antes damos los créditos. En la dirección nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Royen, los controles Jaylin Acevedo, y ante los micrófonos quien les habla, Yasmin Royer. Una vez más, pongo a tu disposición mis redes, @Yasmin Royer para Twitter, Instagram y Facebook. Y recuerden, el hecho de estar vacunados no significa que estén blindados. Así que mantengan las mínimas medidas de bioseguridad en lo posible. Yo sé que ya hay muchos países que están quitando la mascarilla, usted se la puede quitar, pero siempre y cuando siempre tome sus medidas y sea precavido. Pues la vacuna depende de cada quien. Si usted considera que se debe vacunar, lo hace. Si usted considera que no se debe vacunar, se le respeta, pero también tome sus previsiones. Bueno, vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Es Marta Tineo, abogado, quien pertenece a la ONG Justicia, Encuentro y otras cosas. No, mentira, Justicia, Encuentro y Perdón, y con quien vamos a conversar acerca de varios temas del interés nacional. También está con nosotros en la segunda parte el diputado Félix Freites, diputado, por ejemplo, que nos va a hablar acerca de un tema que está sonando mucho, pero que la gente como que no está respondiendo como tal, y es justamente el llamado a las elecciones, a las primarias, para decidir si vale la pena tener o no tener un solo candidato. Bueno, de eso hablaremos con él, y hay sus pros y sus contras, y hay una versión, y bueno, el país está como repartido. Pero nos concentramos de inmediato primero con Marta Tineo, que la tenemos aquí, a quien le damos las buenas tardes, la bienvenida. Teníamos tiempo sin verte. Me encanta que de nuevo estés aquí con nosotros en El Grano. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Jimmy. Para mí es siempre un gusto inmenso verte también, compartir contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación y por tenernos siempre en cuenta. Bueno, primero, antes de abordar el tema de lo que está llevando a cabo la ONG que tú presides, o que estás dentro de la ONG, antes de abordar el tema de lo que llevas adelante, yo quisiera que le aclararas a nuestro público lo que está ocurriendo entre Venezuela, en la figura de Nicolás Maduro, versus el fiscal de la Corte Penal Internacional. En el pasado se habló de que venían, terminó siendo como un fake news, que sí se iba a instalar una oficina, que estaba en el tribunal, cosa que después ya se sabe que fue mentira. Por cierto, no se sabe si van a llegar, si se van a instalar, si no se van a instalar, dónde va a estar. Yo creo que es bien delicado, inclusive hasta el sitio que decidan donde se pudiese llegar a colocar la oficina de la Corte Penal Internacional. Eso por una parte. Por otra parte, pues recientemente Maduro le solicitó que algo así como "tate quieto" o "dame un tiempito más, déjame acomodar este pastel", pero la respuesta fue no. ¿Qué significa que Maduro le haya solicitado al fiscal de la Corte Penal Internacional más tiempo? ¿Para qué? ¿Para un pronunciamiento? ¿Para dar el siguiente paso, que es la investigación? ¿O no es la investigación? Justamente recibir mayor información por parte de los familiares o testigos de determinados eventos. Quiero que le aclares a nuestro público qué significa la petición de Nicolás Maduro y qué significa la negativa del fiscal de la Corte Penal Internacional. Gracias por darme la oportunidad de conversar con esto, porque ciertamente hay muchísima confusión. Evidentemente, pues no todo el mundo tiene conocimiento de cómo funciona el procedimiento. Lo primero es decir que todo este procedimiento está claramente establecido en el Estatuto de Roma, que es la norma que rige pues el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa? Sabemos que se inició un examen preliminar en el año 2018, en febrero de 2018 se inicia un examen preliminar. Ese examen preliminar se agotaba a través de varias fases: una primera fase, verificación de información, verificación de hechos; una segunda fase que tenía que ver con estimar si los hechos de los que se trataba eran hechos competencia de la Corte, es decir, en el caso venezolano, si se trataban o no
de crímenes de lesa humanidad. Es cuando la fiscal saliente dice, pues, tengo suficientes elementos para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde el 2017. Se agotó esa segunda fase del examen preliminar y venía una tercera fase, que era verificar si el sistema de justicia venezolano, a través de sus instituciones, tenía la capacidad y la voluntad para juzgar esos crímenes. El fiscal de la Corte Penal Internacional visita nuestro país en el mes de noviembre pasado y en el marco de esa visita, al cierre de esa visita, anuncia que da por concluido el examen preliminar y en consecuencia iniciará una investigación. ¿Por qué? Porque se agotaron todas las fases del examen y la conclusión era, sí tenemos elementos que nos hagan suponer la comisión de crímenes de lesa humanidad y por otra parte, no vemos en el sistema de justicia venezolano la capacidad o la voluntad de juzgar a los responsables de esos crímenes. A partir del mes de noviembre se había un lapso en el que el Estado podía perfectamente solicitar el diferimiento del inicio de esa investigación. ¿Por qué? Bueno, por considerar que tiene las capacidades, tiene las voluntades para juzgar a lo interno esos crímenes, a los responsables de esos crímenes. Recordemos que todos los sistemas internacionales de justicia se sustentan en el principio de complementariedad, que no es otra cosa que decir que solo y sí el Estado del que se trata no tiene las capacidades o las voluntades para juzgar los crímenes que se cometan dentro de su Estado, lo hace la justicia internacional. Entonces, evidentemente, se abre un lapso, el propio, que era de 30 días, sin embargo, el fiscal en diciembre dice, bueno, mira, estamos en medio del recrudecimiento de la pandemia, al mismo tiempo estamos en fechas, digamos, decembrinas, con lo cual hay un receso en las labores, y él mismo decide extender ese lapso y darle una prórroga que vencía este 16 de abril, para que el Estado pudiera aportar información a la Fiscalía y él tomar la decisión de si continuaba o no la investigación. Sí, aunque fíjate bien. Ok, eso es lo que estaba previsto, que fue justamente lo que no hizo el gobierno de Nicolás Maduro. Voy. Entonces, el fiscal da esa prórroga al Estado venezolano para que presente más información. Pero la dio el fiscal a modo propio. Exactamente. Eso no a petición de Nicolás Maduro. El propio Estado, el fiscal, como te digo, en noviembre viene y dice, he cesado el examen preliminar y voy a iniciar una investigación. El Estatuto de Roma establece esa posibilidad de que el Estado solicite el diferimiento del inicio de esa investigación. Pero no solamente una solicitud de palabra, no, mira, espérate, como decía tú en el anuncio, sino que esa solicitud tiene que estar suficientemente respaldada con evidencia como para decirle al fiscal, mira, no hace falta que tú inicies la investigación porque yo lo voy a hacer. Porque yo estoy haciendo esto. Porque yo estoy haciendo esto y esto. Entonces, en ese periodo, el propio fiscal, considerando lo de la pandemia, considerando las fechas decembrinas, decide extenderlo y dar una prórroga que vencía el 16 de abril. Sin embargo, en el mismo momento de ese anuncio, él dice, antes de que venza esta prórroga, yo volveré a Venezuela. Él lo había dejado claro. Ahí, dame un chancecito ahí, conversamos con Marta Tineo, abogado, que nos está explicando todo lo que concierne a la visita, a las investigaciones que adelanta la Corte Penal Internacional. Cuando el fiscal dice, yo regreso, el fiscal regresa porque él decide pisar territorio venezolano, el fiscal necesita una indicación del gobierno. ¿Cómo funciona eso? Te hago la pregunta, porque ¿qué pasó con la última visita del fiscal? Que buena parte de la oposición ni se había enterado. Es que no tiene que hacerlo. Entonces, pero el fiscal amerita que lo invite el presidente, o el fiscal simplemente decide, yo llego al aeropuerto de Maiquetía y tú, Nicolás Maduro, me recibes. No. ¿Cómo funciona? La primera visita, de hecho, se hizo a solicitud, a invitación del Estado venezolano. La primera visita, que fue en el mes de noviembre. Okay. Recordemos que en el marco de esa visita, además de anunciar la conclusión del examen preliminar e iniciar la investigación, se suscribió un memorándum de entendimiento entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal. Un memorándum que además hizo mucho ruido en aquel momento, pero que al final no contiene nada distinto a lo que está contenido en el propio Estatuto de Roma. Vuelvo a decir, la complementariedad, la Fiscalía puede iniciar la investigación y puede paralizarla en cualquier momento si considera que efectivamente el Estado está haciendo las investigaciones genuinas, está llevando a cabo los juicios de forma transparente e imparcial. Es decir, siempre existe, digamos, y por eso es que el fiscal siempre ha hablado de una investigación a doble vía,
Bueno, el Estado que investigue y haga lo que tenga que hacer y paralelamente yo estoy siguiendo mi investigación. O sea que En ese momento, pueden cursar dos investigaciones al mismo claro, tiempo. porque vamos a considerar algo. La Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar a los máximos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los máximos responsables? Pues las personas que tenían la capacidad de diseñar un patrón Por ejemplo, de ataque. el ministro de la Defensa es el responsable de que sus soldados hayan apuntado y hayan... Esas responsabilidades, esos cargos van a resultar de esa investigación. ¿Quiénes son los responsables de que este comando atacara a este grupo de la sociedad civil? Llámese, puede ser el comandante en jefe, puede ser el jefe del destacamento, puede ser el ministro, o sea, eso lo va a decir la investigación. Ahora mismo sería, digamos, irresponsable decir, bueno, pudiera llegar hasta tal o cual persona. A ese cargo, a esa persona nos llevaría la investigación. Pero lo cierto es que la Corte tiene competencia para juzgar a los responsables de esos crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional. Evidentemente en Venezuela, y según datos propios de Justicia, Encuentro y Perdón, nosotros nos encontramos al día de hoy con un 95% de impunidad respecto a ejecuciones extrajudiciales en el contexto de manifestaciones pacíficas, por ejemplo. Y ese 5% que ha sido juzgado se refiere única y exclusivamente a autores materiales o perpetradores, es decir, al soldado que disparó. Pero sabemos que ese soldado no puede ser el responsable de diseñar un patrón de ataque sistemático y generalizado. Evidentemente él estaba cumpliendo una orden. Entonces hay que ampliar la investigación para llegar a quiénes son los máximos responsables. La Corte no está para juzgar, la Corte Penal Internacional no está para juzgar al perpetrador o al autor material. Está para juzgar a los responsables de la comisión de esos crímenes. Entonces el fiscal ha dicho, bueno, ustedes investiguen. Está bien que estén investigando y condenando a los autores materiales o perpetradores, y ojo, al día de hoy, insisto, en un solo 5%, pero nada se ha hecho en Venezuela respecto a los máximos responsables de la comisión de esos crímenes. Entonces, el fiscal, cuando viene en noviembre, anuncia el inicio de la investigación y suscribe un memorando de entendimiento en el que vamos a trabajar de forma coordinada, Estado y nosotros, porque al final se supone que nos compromete la misma búsqueda de justicia. Ustedes y nosotros queremos que haya justicia. A partir de ese momento es cuando el fiscal se abre ese lapso para que el Estado, digamos, se oponga o no al inicio de su investigación. Ya sabemos que el fiscal, a motus propio, considerando estos factores externos, decide dar una prórroga, y esa prórroga venció el 16 de abril. Antes del vencimiento de la prórroga, el fiscal vuelve por segunda vez a Venezuela, porque así lo había ofrecido. ¿Por qué? Porque él quería volver a verificar cómo iban las cosas para efectivamente pronunciarse el 16 de abril en torno a si continuaba o no su investigación. Es por eso que el fiscal viene por segunda vez a Venezuela, ahora en marzo. Se reúne con las autoridades venezolanas, anuncia la instalación de una oficina en territorio. ¿Con la intención de qué? De prestar asistencia técnica, así lo señala expresamente el fiscal, a las autoridades venezolanas. Eso lo entendemos, pero ¿a dónde fue a parar la oficina? Es que la instalación de esa oficina no es algo que va a pasar en un día o dos, porque eso pasa por toda una serie de evaluaciones, protocolos, como lo mencionabas tú al comienzo. Hay que establecer incluso el lugar, y el lugar, como tú bien lo decías, debe ser un lugar que efectivamente ofrezca seguridad y garantía a víctimas, testigos, defensores de derechos humanos que vayan a interactuar con la oficina. Evidentemente tiene que ser un sitio de absoluta neutralidad, de absoluta imparcialidad, para que tanto los miembros de la oficina puedan trabajar cómodamente, como quienes vayan a acudir a esa oficina puedan hacerlo sin temores a represalias o cualquier tipo de situaciones, digamos que... Bueno, con esas características, Marta, te diré que está bien difícil conseguir un sitio neutral, bien difícil. Bueno, pero el Estado se comprometió y por eso fue... El Estado tiene que, obviamente, sí, estar muy consciente de que tiene que velar por la seguridad de los trabajadores de esa oficina. Y de quienes acudan a ella. Y de quienes acudan, pero tampoco podemos convertir esa oficina en una oficina en la cual todos los días, porque si es por crímenes, todos los días le van a tocar la puerta. Pero a eso voy. Entonces, por eso te decía, cuando se salió aquella noticia errada de que ya instalaron la oficina en la CTSJ, pues es que primero eso va a llevar tiempo, eso no tiene un sentido, eso pasa por establecer
una serie de protocolos, una metodología. ¿Ahora qué significa que el fiscal le haya dicho no a Nicolás Maduro? A eso vamos. Entonces viene por segunda vez el fiscal a terminar de verificar cómo está la situación en Venezuela, cómo están avanzando las investigaciones, y vencida la prórroga, el Estado venezolano ejerce o solicita, porque así lo establece el propio estatuto exactamente, que el fiscal difiera, se inhiba de iniciar la investigación. Que le dé más tiempo. Que le dé más tiempo porque ellos están haciendo pues las investigaciones y todo. Exactamente. Ante esa solicitud del Estado venezolano, el fiscal responde como corresponde que lo haga y diga, mire, la información que ustedes me están suministrando no me da evidencia de que efectivamente estén avanzando investigaciones genuinas, no me muestra que haya un avance significativo respecto a esas investigaciones y en consecuencia no estimo que deba yo inhibirme o diferir el inicio de la investigación. Ante ese cruce, digamos, de opinión en cuanto del Estado y del fiscal, procede que el fiscal entonces solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal autorización para proseguir la investigación. Y de hecho, eso es lo que está haciendo. Es decir, ya que el Estado pide que se detenga la investigación y el fiscal considera que no debe hacerlo porque no ve avances importantes en las investigaciones internas, solicita a la sala autorización para proseguir su investigación. Y da un paso hacia adelante, que esto es, digamos, lo novedoso respecto a lo que ha sido hasta ahora o había sido el comportamiento del fiscal, y es que pide a la propia sala que las víctimas puedan presentar, empezar a intervenir en el contexto de esa investigación, puedan presentar sus observaciones. ¿Se lo pide a la sala? Claro, o sea, lo que pasa es que ha habido también mucho escándalo con el tema de que si las víctimas, el fiscal las ha atendido o no las ha atendido y tal. Lo cierto es que a lo largo del examen preliminar no correspondía que el fiscal se comunicara con las víctimas ni recibiera información directa de las víctimas. Ahora, ¿cómo es ese procedimiento? ¿Cómo debería fluir que el fiscal pueda recibir a los familiares de las víctimas, bueno, por ejemplo? Lo primero es... Porque se puede volver eso un mercado persa, por decirlo menos. Lo primero es quedar claros en cuáles son los crímenes que estaría investigando la Corte en estos momentos, ¿sí? Y estamos hablando de detenciones arbitrarias, de torturas, de violencia sexual, de desaparición y de crimen de persecución. Es decir, que no cualquiera, no por cualquier crimen tú puedes ir o puedes pretender llevar tu caso ante esa sede, sino que tiene que ser cualquiera de esos 4 delitos. ¿Me los puedes repetir, por favor? Casos de tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual en el contexto de esas detenciones arbitrarias y crimen de persecución. Ni siquiera el crimen de asesinato al día de hoy está incluido expresamente en esa investigación que ha iniciado la Corte Penal, ¿sí? Entonces, quienes sean víctimas de cualquiera de esos 4 testigos son quienes pudieran acudir a dar su testimonio. Pero te digo más, quienes hayan sido víctimas de esos testigos, de esos delitos, perdón, y se acrediten su condición de víctima ante la Corte. Es decir, me registro, presento mi caso, efectivamente se ve que ese caso forma parte de alguno de estos que están en esta lista que te acabo de mencionar, y a partir de ese momento, los funcionarios de esa oficina podrán, ¿sí?, requerir información de forma directa a esa víctima y empezar la documentación y verificación. Ahora, ya va, Marta, ya va. Hay varias ONG, yo no sé si la tuya está incluida en eso, pero tengo entendido que hay unas cuantas ONG que ya llevan pues el expediente que prácticamente ya se va a convertir en el libro gordo de Pereira de tanta información que hay allí, de tantos casos. Tengo entendido que todos esos casos le han sido entregados al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional. Entonces, si hay varias ONG que están haciendo ese trabajo, que han recopilado toda esa información, ¿qué se hace con esa información? Se le entregan y basado en eso, él hace una investigación conjuntamente con las personas de aquí de Venezuela. ¿Cómo lo hace? Es lo que la gente tiene cierta confusión, porque la gente dice, bueno, pero es una persona que no vive acá, es una persona que solamente le está llegando una información. Entonces, por supuesto, si una ONG recopila 3 casos, por ponerte un ejemplo,
que estén en el limbo, pero que sean basados en violencia sexual, en tortura, en persecución, por poner uno de los 3 de los 4 que me mencionaste, y se los entrega al fiscal. Ajá, ¿qué hace? El fiscal solamente se orienta por eso, porque también tenemos entonces que considerar qué es lo que va a decir el gobierno, ¿o no? Claro. Imaginémonos, vamos a hacer este ejercicio para mostrarlo muy claramente. Supongamos que acá en Venezuela ocurre un delito, ¿sí? Una persona es víctima de una violación. ¿Qué pasa? Esa persona acude al Ministerio Público, presenta una denuncia. A partir de ese momento, el Ministerio Público venezolano inicia una investigación, ¿verdad? Toma la declaración de la víctima, ordena que le realicen determinadas pruebas para verificar la agresión y la violencia sexual de la que fue víctima, convoca testigos, trata de identificar al presunto responsable de ese crimen, es decir, realiza toda una investigación. Hace su trabajo. Hace su trabajo y una vez tenga los suficientes elementos de convicción como para acusar a determinada persona de ser el responsable de ese delito, pues lo acusa formalmente ante un tribunal y se inicia un juicio en el que el Ministerio Público presentará sus pruebas para demostrar la responsabilidad de esta persona y esta persona a su vez, como un defensor, se defenderá de esa acusación. Y hay un tribunal que finalmente va a tomar una decisión y va a dictar una sentencia, bien absolutoria o condenatoria. Ese mismo procedimiento, llevémoslo a la Corte Penal Internacional. Ahora mismo hay un fiscal al que, como tú bien lo mencionas, víctimas, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, recordemos que incluso el panel de expertos de la OEA ha presentado informes llevando pues información relevante respecto a la situación, a las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. El fiscal ha recibido toda esa información ha sido verificada a lo largo del examen preliminar, por eso empecé hablando del examen preliminar, recibió toda la información, se empezó a verificar la veracidad, si eran o no reales todos esos hechos y todo lo demás. Después fue una fase, bueno, todos estos hechos configuran crímenes de lesa humanidad, sí o no, porque podían configurar de repente violaciones graves a los derechos humanos, pero la Corte Penal no juzga violaciones a los derechos humanos, juzga crímenes de lesa humanidad. Hizo esa verificación y dijeron, mira, tengo elementos para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Voy a la otra fase. El sistema de justicia venezolano puede y quiere condenar a los responsables de estos crímenes. Después de esa investigación dijo, oye, pareciera que no tiene el sistema de justicia venezolano la capacidad o la voluntad de hacerlo. Y después de eso, entonces dice, bueno, entonces voy yo a iniciar una investigación formal. Ese ejemplo que te doy el Ministerio Público venezolano. Ahorita, la Fiscalía va a empezar a recabar información, va a empezar a tomar declaración de víctimas, testigos, organizaciones, expertos, contrastarlo con la información que le suministra el Estado, por supuesto, porque el Estado a su vez le va a decir, mira, claro, mira, yo aquí estoy investigando a esta gente, mira, aquí está esta información, no, este no es el responsable. Esto puede durar meses. Puede durar meses, puede durar años, evidentemente. Nadie ha dicho que esto va a ser ni rápido y mucho menos fácil. Pero lo cierto es que el fiscal ha anunciado que él quiere iniciar su investigación formalmente y en consecuencia empezar a recibir declaraciones, pruebas, evidencias, testigos, información de representantes de víctimas, de organizaciones de derechos humanos, para hacer esa investigación que le permita finalmente decir, mira, acuso a tal persona por tal delito. Marta, nos quedan 2 minutos, prácticamente. Sí. En estos 2 minutos, el fiscal ya va a arrancar. Ya dijo que bueno, está esperando la autorización de la sala. Está esperando la autorización, pero desestimó la petición de Nicolás Maduro. Okay. Una vez que la sala le otorga el permiso, el fiscal empieza a tener coordinación, o sea, encuentros con las ONG aquí en Venezuela, o sea, empieza él a conectarse dentro del país. Que vale decir, lo ha estado la Fiscalía, la anterior fiscal y el actual fiscal, lo han estado. Desde que se inició el examen preliminar en el 2018. Y tanto lo han estado, y tanto han recibido información verificada, y tanto han recibido que evidentemente terminaron el examen preliminar, concluyeron la necesidad de iniciar una investigación, y al día de hoy insiste el fiscal, mira, yo debo realizar una investigación, porque lo que me está aportando el Estado no me dice que se esté avanzando en procesos genuinos. Ahora, ¿qué crees tú? ¿Se está avanzando? Para efectos de esto en sí mismo representa un avance sumamente importante, sin duda.
Se está avanzando en cuanto a la Corte Penal Internacional. Sin duda. Te estoy preguntando. Ah, no, si respecto al sistema de justicia, no, por eso te venezolano. refería el 95% de impunidad. Nada, totalmente. Bueno, quedamos en eso. Sí. 95% de impunidad. Yo necesito a Marta Tineo, dentro de poco la vamos a volver a invitar porque necesitamos hablar de muchísimas cosas más que están sobre el tapete y que tienen que ver con la violación de los derechos humanos en Venezuela. Si fuese por la forma como nos violentan permanentemente, cuando el Estado nos debería garantizar la salud violentada, nos debería garantizar la educación terrible, nos debería garantizar la vida, y no tenemos ni siquiera los básicos servicios públicos a nuestra disposición, pues obviamente el mayor violador de nuestros derechos humanos es pues, el gobierno de turno. Les dejamos ese silencio para que usted lo digiera. Muchísimas gracias, Yasmín, es un placer hablar contigo. No, y para mí también es un gusto tenerte acá, pero es que uno lo ve a diario, Si no me garantizas la vida, ¿qué más necesito yo que me violentes? Así de sencillo. Gracias. A Marta Tineo. Por favor, tus redes. @JEP Justicia, no, JEP BZLA, tanto en Twitter como en Instagram. Nos pueden visitar en la página web www.headvenezuela.com o escribirnos al correo electrónico headvenezuela@gmail.com. ¿Y la ONG se titula? Justicia, Encuentro y Perdón. Justicia, Encuentro y Perdón. ¿Tendremos los venezolanos la capacidad de perdonar tanto maltrato? No lo sabemos, pero esperemos que sí. Gracias a Marta Tineo. Nos vamos de inmediato con un compromiso y al regreso venimos con otro tema que está sobre la mesa. Hay